Hola, estimados estudiantes del Antiguo Testamento. Estamos entrando a un libro sumamente interesante y también una de las partes más hermosas cuando vemos el legado de un líder que lo transfiere a un discípulo. Estamos hablando del libro de Josué. Este libro trae un texto al principio, en el capítulo 1, versículo 9, que ha sido unas palabras que han dado aliento, ánimo, esperanza, fortaleza en medio de las adversidades. Y no era para menos, pues José se iba a enfrentar a toda una serie de situaciones difíciles, de no solamente con el pueblo, sino también con otros pueblos. Iba a tener la gran tarea de meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés ya no lo iba a poder hacer, pero él tenía la consigna y también la bendición de Dios y también la instrucción de Moisés para meter a ese pueblo peregrino que había ya llegado a más de 40 años en el desierto. Así que de esta forma entramos a ver este hermoso libro de manera general y podemos decir que el libro de Josué es un libro muy interesante que significa conquista. Y bueno, la conquista va a estar marcada por muchas cosas. Primero, el versículo, como le mencionaba, es la entrada a la tierra prometida. Y la segunda, que es del capítulo 1 al capítulo 5. La segunda es la conquista de la tierra del capítulo 6 al 12. Después la división de la tierra del 13 al 24, donde de manera magistral no, Josué va a hablar con el pueblo, los va a confrontar, pero se va a poner él como ejemplo. Así que va a ser una historia sumamente hermosa. Y aquí hay un desafío para Josué. Dios había escogido a un gran líder, preparado, estudiado con los egipcios, eh, que iba a tener una gran tarea de sacar al pueblo de Dios de la tierra de esclavitud. Y Moisés tuvo esa gran tarea de, junto con todo el pueblo, de ver los milagros portentosos, el poder del Señor, cuando se abrió el mar y empezaron a caminar. Pero Moisés no iba a poder entrar a la tierra prometida. Por eso se dio a la gran tarea de enseñar a muchos. Y bueno, ahí vamos a ver la historia que precisamente Dios le dice unas palabras portentosas y grandes en el capítulo 1 a Josué, de que precisamente esa tierra iba a ser conquistada, pero también esa tierra tenía que estar eh, llena de un hombre y de mujeres que pudieran entender que Dios era el que los había llevado ahí. Y la palabra de Dios va a acompañar a Josué en ese peregrinaje, pero también al pueblo. Cuando el Señor le dice en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí viene el texto, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, para que Dios estuviera con él, tenía que entender que iba a comprometerse a cumplir la ley de Dios,
a seguir los mandatos, estatutos, preceptos que Dios había mandado a su siervo, y ahora él debía cumplir y también debería enseñar al pueblo a seguir al Señor. Así que es un gran desafío, esfuérzate y sé valiente. Y después vamos a ver que Josué manda a, a ver a aquella tierra, ¿no? Y se encuentra con la historia de Rahab, que es una historia muy hermosa y muy profunda, ¿no? Y que después va a tener un significado importante en la historia de los judíos. Y en el capítulo 3 y 4 vamos a ver cómo pasaron el río Jordán, y más adelante en el capítulo 5 la circuncisión y la Pascua, que va a ser algo sumamente importante. Y vamos a ver en este hermoso libro este milagro portentoso de parte del Señor, que les debería haber enseñado al pueblo que la voz de Dios tiene poder, que el Señor es soberano sobre los reinos o sobre la historia, la caída de Jericó. Vamos a ver también en este libro, en el capítulo 7, el pecado de Acán, en el capítulo 8, la destrucción de Ahí, tratado de los Gabaonitas, las guerras del capítulo 12 del 10 al 12, y después vamos a ver la división de la tierra del capítulo 3 al 24, las heredades de las tribus, las ciudades de refugio, las ciudades levíticas, la controversia del altar y la renovación del pacto del capítulo 23 y 24. Esta es a nivel general, este es parte y profundamente visto el libro de Josué. La entrada a la tierra, la conquista de la tierra, la división de la tierra. Y de ahí se desglosan unas historias hermosas que van a darnos luz para entender cuál era el acompañamiento de Dios al pueblo y cómo siempre Dios usó medios, y en este caso a Josué. Así que cierra de manera magistral el libro, confrontando Josué al pueblo, diciendo, bueno, ustedes saben si van a servir a los dioses de aquel lado del río o a los dioses en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, o sea, yo y mi familia, serviremos a Jehová. Estamos viendo a un hombre que convoca a los jefes de familia, a las familias, y él incluyó a su familia, incluyó a su esposa, a sus hijos, y se pone como líder espiritual y líder que había sido puesto por Dios a través de Moisés. También otra de las cosas importantes, pues la repartición de la tierra, ¿no? Rubén, Simeón, y interesante, Leví no tenía herencia en la tierra. También números 18, 20. Acuérdense que los levitas iban a vivir en el templo y los demás tenían que dar sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias para llevarlas al templo, y los levitas iban a vivir exactamente de eso. Así que podemos decir que por un lado, esta ley es dada, que los levitas no tenían que tener herencia, para que el pueblo entendiera que la educación de la adoración y de la alabanza y de los ritos y de los sacrificios iban a hacerlo los levitas, y ellos deberían dar sus diezmos, ofrendas y dar sus primicias para no perder su dignidad ni olvidarse de las cosas de Dios. Vemos la tierra que se reparte a estas tribus: Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaac, Zabulón, y en la tierra de que le tocaba a José se le da a Efraín y a Manasés, según nos relata Génesis 48:5, y Benjamín, que es el más pequeño de los 12. Ahí se repartieron las tribus, y recuerden que uno de los actos más interesantes que se ve es cuando cruzan el río Jordán, que eso lo hicieron en el libro de Josué. Y aquí se los presento. Muy bien. Este es parte del libro que ustedes van a estar revisando y contestando algunas lecturas y algunos cuestionarios.
Que Dios les bendiga. Espero que este libro sea de bendición, de aliento, de ánimo. Les mando un abrazo y seguimos estudiando el Antiguo Testamento de manera general. Bendiciones.